Miquel Seguró, doctor en filosofía por la Universidad Ramon Llull, Convención de Doctorado Europeo y licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado estancias de investigación predoctorales en la Universidad Gregoriana de Roma y en la Ardent Universitat de Friburgo. Además, estancias de investigación postdoctorales en la Universidad de París-Sorbonne y en la Universidad La Sapienza de Roma. Después de algunos años de investigación eminentemente teórica, ha procurado concretarla en acciones de transferencia de conocimiento en el contexto de la docencia y la filosofía práctica, de manera que en la actualidad su ámbito laboral de investigación se desarrolla tanto en el campo teórico como en el práctico, innovación docente, guías de buenas prácticas, etc. Actualmente compagina la actividad docente como profesor universitario en la Universitat Oberta de Cataluña y en la Universidad Ramon Llull, y investigación académica con la edición científica en la editorial Herder, donde dirige la revista Argumenta Filosofía. También es colaborador habitual de la guía Josep Cuní, en Ser Cataluña, y para todos lados de Televisión Española. Y asimismo es articulista en diferentes periódicos. Su intervención lleva por título Francisco Suárez, Eclipse o revalorización de la analogía del ser. Miguel, muchas gracias. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y por Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, buena tarde. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, excusarme porque tenía que estar presente aquí, pero avatares académicos y de otras cuestiones logísticas, pues bueno, lo han impedido y de hecho también han impedido esta mañana que pudiera seguir la presentación de Constantino Espósito, que naturalmente es un autor de referencia para todos los que estudiamos la obra de Suárez, ¿no? Y bueno, también porque me hubiese gustado pues nada, saludaros a todos en persona y después debatir, poder estar, pero bueno, otra vez será, lo vamos a posponer y de algún modo pues vamos a recuperar esta situación de tiempo y de encuentro, ¿no? Bueno, yo cuando se me planteó la posibilidad de participar en este congreso, pensé directamente en Suárez. Yo no soy un estudioso directamente de la obra de Suárez, sino que yo a Suárez he llegado, digamos, por vías colaterales, ¿no? Es decir, yo trabajé la obra, digamos, para la tesis doctoral, las obras del neotomismo trascendental. Conocí en persona aquí a un profesor muy importante para la formación kantiana, digamos, de tantos estudiosos como fue José Gómez Cafarena, que a su mismo tiempo, era una referencia, digamos, en conocimiento de historia de la metafísica y de historia, digamos, también de la interpretación suarista, ¿no? Yo tuve el honor y el placer de conocerle y también de poder hablar con él y de poder discutir sobre muchos temas y aprender, por supuesto, porque cada vez que nos encontrábamos aprendía, ¿no? Y bueno, eso me fue un poco llevando la gestación de la tesis doctoral, que después se convirtió en libro, la cuestión de fondo, que es la cuestión de la analogía, que siempre me ha interesado mucho, la cuestión de la metafísica, ¿no? Un poco a entrar en su momento en la obra de Francisco Suárez, en las Disputaciones, de hecho, ¿no? En 1597, publicadas en Salamanca, si no recuerdo mal, en apenas 15 años, pues 6 ediciones, y como ha dicho antes Óscar, pues 17 en prácticamente 40, ¿no? Si no recuerdo mal los datos que da Leopoldo Pietro en su libro, ¿no? Bueno, es una obra difícil, magna, compleja, donde a medida que van pasando los años, yo voy encontrando que es un eco de grandes cuestiones y de grandes temas que a mí me suscitan reflexión, ¿no? Y entonces yo lo que voy a intentar transmitir en esta ponencia, más que una tesis como tal alrededor del tema de la analogía en Suárez, que naturalmente intentaré exponer, aunque supongo que esta mañana ya habrá salido, porque además es un tema muy trabajado, ¿no? y muy explicitado, ¿no? Un poco como esta caja de resonancia que para mí Suárez va siendo cada vez más, tanto desde una lectura retrospectiva como una lectura casi pronosticadora de lo que después llegó, ¿no? Lo cual esto es un poco peligroso de hacer, porque, claro, nosotros que somos en el fondo hijos del historicismo o que a veces nos cuesta ser conscientes de los excesos de este historicismo, claro, interpretamos la historia de las ideas a partir de lo que ya vino después
y a partir de lo que sabemos que sucedió, ¿no? Lo cual no tiene por qué prefigurar que aquello que decimos que llevó a no sé qué realmente fuese así, ¿no? Es decir, es una lectura un poco desde el final de la historia, es como si viésemos la película desde el final y entonces, claro, vas interpretando todo en función del final. Bueno, pues a lo mejor con Suárez habría que ir con cuidado en esta línea, ¿no? Pero sí que yo encuentro que la obra de Suárez es una obra muy compleja y es una obra llena de matices que dan que pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las grandes cuestiones es la cuestión de la analogía. La cuestión de la analogía es una cuestión central en la metafísica y es una cuestión central en el pensamiento. Es decir, la analogía, que es un artilugio conceptual difícil de trabajar con él, ¿no? Yo creo que pasa por momentos bajos, como la metafísica misma, que también pasa por momentos bajos, siendo la metafísica, como decía Zubiri, ¿no? Que antes lo ha citado Óscar, ¿no? La sustancia misma de la filosofía, porque todo al final acaba en las preguntas de la metafísica, ¿no? Y en función de la concepción metafísica que tengamos de la existencia del mundo, la Weltanschauung, que diría Karl Jaspers, pues de ahí vamos a derivar cantidad de cosas, ¿no? Y dentro del corazón mismo de la metafísica está la analogía. La analogía, como en el fondo, y así lo interpreto yo, como semántica propia del discurrir racional o del discurrir humano alrededor de las cuestiones que sean. O sea, prácticamente yo me atrevería a decir que razón y analogía son muy parecidas, por no decir que son lo mismo, ¿no? Es decir, la razón funciona por analogías y la analogía es la expresión de la razón humana, ¿no? En este sentido, claro, la obra de Suárez es un punto de partida muy curioso y muy denso y muy pleno de cosas, ¿no? Porque ha dado pie a grandes y muy dispares interpretaciones, ¿no? Es decir, podemos interpretar que Suárez es una especie de aristotélico tomista a su manera, ¿no? Porque es verdad que las disputaciones suponen un cambio en la sistemática, como ha estudiado muy bien Curtin, ¿no? De la pregunta y de la exposición filosófica y ontológica, sobre todo dando pie al nacimiento de esta nueva concepción, digamos, de la ciencia del ser, ¿no? Y separándola un poco de la metafísica, de esto hablaré luego, ¿no? Pero también, claro, ha dado pie pues, a interpretaciones, por supuesto, esencialistas, en la línea de, podríamos decir, Duns Scoto, Guillermo de Ockham también, toda la cuestión del lenguaje, toda la cuestión de la suposición, toda la cuestión de la voluntad, también en el fondo, ¿no? Es un tema que lo voy a dejar aquí para luego recuperarlo quizá en el debate, ¿no? Y también interpretaciones existencialistas, es decir, ha habido, digamos, aproximaciones que han resaltado que en el fondo el nominalismo, que para mí sí que se trasluce en la noción de ente y de esencia, sobre todo, de Francisco Suárez, no es tanto un esencialismo como un existencialismo, porque lo que se le da a la esencia es ya una relevancia existencial, ¿no? Esto lo podríamos también debatir luego. Pero vamos, yo lo que voy a intentar hacer en esta ponencia, que no va a ser, espero que no sea muy larga, porque lo que me interesará más es sobre todo escuchar el debate que se suscita y cómo estas preguntas que yo tengo pues, se puedan poner sobre la mesa, ¿no? Es un poco repasar la cuestión, o sea, repasar cómo Suárez vehicula la cuestión de la analogía y a partir de ahí ver si hay o no un eclipse de la analogía del ser o un paso, digamos, o una preparación del terreno para que haya un eclipse de la analogía del ser en la obra de Suárez o no, ¿verdad? La cuestión del eclipse de la analogía de ser tiene que ver con un autor que también he trabajado recientemente para un libro, que es René Descartes. Y lo he trabajado sobre todo también a partir de una lectura un poco contra el cliché que siempre tenemos en relación con René Descartes, ¿no? Es decir, para mí René Descartes en el fondo es un voluntarista, y esto se ve muy claro en la relación con la analogía del ser, que Jean-Luc Marion dibuja un poco como una analogía del ser que da pie a una teología blanca, ¿no? Una teología blanca porque hay una ruptura, dice él, ¿no? Es decir, Marion, hay el concepto de sustancia que es tan central en la teoría, digamos, metafísica de Descartes. Esto colapsa cuando pensamos en la cuestión de Dios, ¿no? Más allá, claro, esto puede dar, bueno, da que pensar, ¿no? Porque la sustancia es muy importante para pensar la cuestión de Dios
en Descartes, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ello porque Marión lo explica en su libro, ¿no? Y en ese libro también aparece la obra y estudiada, ¿no?, de Francisco Suárez. Así que yo un poco lo que hago es, pensando que, claro, las disputaciones metafísicas son de 1597 y 40 años después aparece publicado el discurso del método. Estamos hablando de que en solo 40 años se ha operado un cambio en el ambiente, podríamos decir, intelectual europeo, que da pie a este cambio de paradigma con la modernidad, que podríamos decir que nace con Descartes. Esto también se puede discutir, por supuesto, si es anterior o no. Yo no voy a entrar en esto, pero sí que me voy a centrar en esta idea que me quedó trabajando o estudiando la cuestión de la analogía en Descartes, ¿no? Por supuesto, claro, Descartes se forma en la Flèche, y en la Flèche las disputaciones metafísicas eran un poco el libro, digamos, de texto, ¿no?, que se utilizaba. Y entonces, bueno, alguna ligazón tiene que haber entre esta cuestión cartesiana, bueno, del Dios voluntarista que a mi modo de ver aparece en las cartas, ¿no?, y a lo mejor con la propuesta de la analogía del ser de Francisco Suárez, ¿no? Entonces, un poco a partir de esta pregunta, ¿no?, pues yo me planteo esta ponencia, ¿no? Y después hay otra cuestión que ha salido justamente en la pregunta que le he hecho a Óscar, ¿no?, que es que a mí siempre me ha sorprendido que la obra de Francisco Suárez fue muy bien acogida, las disputaciones metafísicas, en todo digamos, el continente europeo, pero también en las universidades reformadas, ¿no?, que no formaban propiamente parte del imperio, ¿no? Así que, de algún modo, ¿cómo es que eso sucede? ¿Y por qué eso, digamos, no solamente supone una sorpresa? A mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Es decir, cómo se instaura y cómo se toma precisamente la referencia de un autor de la Compañía de Jesús en estos centros reformados, sino que además podemos incluso ver cómo hay un desarrollo de esta concepción o de esta intuición metafísica que puede ser que germinalmente ya esté en la obra de Francisco Suárez, ¿no?, y que hay autores que lo han trabajado muy bien, ha dado pie a toda la filosofía moderna, digamos, de tradición también protestante, ¿no? Es decir, Kant, por supuesto, también podríamos hablar del sistema como tal de Hegel, ¿no? Es decir, que hay una línea posible de reconstrucción histórica que nos ligaría, digamos, las disputaciones metafísicas con el desarrollo de esta filosofía moderna que, como digo, ha estado muy, muy estudiado y, a mi modo de ver, tiene bastante raigambre y bastante solidez, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto, ¿no? Es decir, Francisco Suárez es un autor que plantea en su obra algo que quizá va más allá de lo que la misma obra o algo que da pie a cuestiones que ni la misma obra asume, ¿no? Como sucede con casi todas las obras, por supuesto, ¿no? Porque la historia, digamos, sigue, y las interpretaciones, reinterpretaciones y reelaboraciones, pues por supuesto, van desglosando, matizando, superando lo que sea, ¿no? No voy a hablar de ello, ¿no? Pero sí que, como digo, para mí en Suárez hay una caja de resonancia muy importante de cosas que luego se verán, ¿no? La primera caja de resonancia para mí es la cuestión de la libertad o de la autonomía, ¿no? Y eso se ve muy claro por ejemplo, en la disputación 29, que trata las cuestiones o la existencia de Dios, ¿no?, cuando habla de la cuestión del movimiento, ¿no? Ahí discute con Tomás de Aquino y la famosa vía, ¿no?, del aquinate, ¿no?, que por el movimiento podemos llegar a un motor inmóvil, podríamos decir, ¿no? Claro, eso para Suárez supone que sí que puede haber algo que se mueva a sí mismo. Y lo dice explícitamente, ¿no? Por eso, el axioma en el fondo de que, el axioma atomista de que el movimiento por el que todo lo hecho es hecho por otro, ¿no?, con el fin de... es decir, perdón, en el fondo el axioma pasa del movimiento al hacer. Esto es lo que quería decir, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos interpretar que en Suárez hay una voluntad, en el fondo, de mantener la posibilidad del moverse a sí mismo. Es decir, que el ente finito, aun siendo dependiente de Dios por participación, es una participación que no anula, digamos, la autonomía, ¿no?, la posibilidad de moverse a sí mismo.
no por supuesto el dar razón de su constitución existencial, que es finita. A mí siempre también me ha interesado ver cómo en Suárez se subraya más lo finito frente a lo contingente, ¿no? Y esto en Gómez Cafarena quedaba muy claro, que eran como dos vías de la historia de la metafísica. Hay la metafísica de la contingencia, que se plantea la contingencia frente al ser necesario, ¿no? Y la metafísica de la finitud, que se pregunta por el ser infinito, ¿no? Esto para mí es fundamental, porque a nivel de analogía genera dos líneas muy claras, ¿no? La primera sería la analogía de la proporcionalidad, en la línea de la contingencia y de la necesidad, ¿no? Una analogía mucho más cercana a la propuesta aristotélica, o así es como lo interpreto yo, donde el ser de los analogados se mantiene independiente, ¿no? Un poco por ahí. Claro, esto podría ligar más con esta noción, como acabo de decir, de el ente finito que se mueve a sí mismo de Suárez, ¿no? Pero sin embargo, en Suárez tenemos un planteamiento de que el ente, que es, digamos, el punto de partida y la gran plataforma para pensar todo, se divide en dos modalidades, el infinito y el finito, ¿no? Y esto es importante porque estamos hablando de modalidad entitativa, lo cual hace que todo recaiga en la noción de ente. En la noción de ente, que será algo, bueno, y supongo que ya se ha explicado esta mañana, ¿no? Donde se interpreta que es más un algo, ¿no? Es decir, un aliquid, ¿no? Con lo cual un algo de manera así como medio así difusa. Claro, esto conlleva un poco la posibilidad o la pregunta de tener que pensar el ente infinito, entonces también cae en esta noción de aliquid, de algo, ¿no? Esto para la cuestión, digamos, de los nombres de Dios, de la analogía, de todo esto, es una cuestión muy importante, ¿no? Pero vamos, la cuestión, digamos, de la resonancia, ¿no? Del ente como posibilidad de que se mueva a sí mismo, ¿no? Claro, después hay la cuestión, seguramente aquí, esto yo no lo he explorado, no sé si luego también lo podríamos hablar, claro, aquí hay toda la disputa, digamos, alrededor de auxilis, ¿no? Es decir, la disputa entre jesuitas y dominicos, sobre todo, alrededor del papel de la libertad, de la gracia de Dios y sobre dónde ponemos las dos, sobre dónde pivotamos, digamos, una cosa u otra, ¿no? Con lo cual, un poco, yo tengo la sensación que Suárez se hace eco de esta cuestión de la libertad, que a mi juicio sí que tiene mucho que ver, no solamente con la cuestión de la política, sino también de la metafísica, ¿no? De la metafísica y de la concepción de este ente finito que es dependiente del ente infinito, pero digamos que tiene este margen para la libertad o para la propia para el propio movimiento, ¿no? Claro, la cuestión fundamental en Suárez, a mi modo de ver, es esta noción de ente, ¿no? Que supongo que también todos pues ya habéis trabajado o ya os suena, ¿no? Claro, la cuestión del ente y la cuestión del ser y la cuestión de la univocidad del ente, que no es exactamente la univocidad del ser, pero bueno, vamos a hablarlo así, digamos, por, bueno, grosso modo, ¿no? Claro, esto sí que es una cuestión fundamental para la historia de la metafísica, digamos, y entonces aquí yo creo que hay dos líneas muy claras, ¿no? Una sería que el ser es un ser analogado, que para mí entronca directamente con la famosa aseveración aristotélica del libro cuarto de la metafísica, de que el ser se dice de muchas maneras, con lo cual si se dice de muchas maneras no se dice de ninguna, en concreto, y eso lleva a que cuando preguntamos por qué es el ser, es decir, tenemos que delimitar el lenguaje sobre este ser, ¿no? Y esto ya es una complicación más, ¿no? Y después habría la otra línea, que sería la de la univocidad, ¿no? Que podríamos decir la univocidad escotista, que acaba directamente o que puede desembocar en esta noción del ente en Suárez, ¿no? Yo lo que sí que detecto es que en Suárez hay una unidad o hay una cuestión de que esta unidad del ente es una unidad trascendental, en el sentido de que es una unidad trascendental que permite un discurso. Y aquí me estoy avanzando mucho a lo que después dirá Kant, ¿no? Esta unidad trascendental, que engloba diferentes modalidades, ¿no? Y que esta modalidad pues existe la modalidad finita y la modalidad infinita, ¿no? Parte en el fondo de la pregunta de cómo podemos hablar
de aquello de lo que en el fondo nos es difícil hablar. Es decir, ¿cómo podemos hablar de lo infinito siendo finitos, ¿no? Un poco por recuperar este lenguaje propio de las disputaciones metafísicas, que en el fondo es la cuestión de la analogía del ser, que nace como una cuestión nominal, pero también en Aristóteles esto lo ha estudiado muy bien Curtin, ¿no? Como una cuestión lingüística, ¿no? ¿Qué hacemos con esas palabras que no son ni completamente ni sinónimas ni antónimas, sino que se quedan ahí y que no sabemos exactamente cómo hablar de ellas, ¿no? Luego habrá un proceso, también lo explica muy bien Curtin, ¿no? A través del neoplatonismo de ontologización y metafisicación, bueno, ya me entendéis, de esta cuestión lingüística, donde de una cuestión puramente lingüística pasamos a una cuestión ontológica. Y entonces ya la similitud no se dice tanto del discurso, sino de la entidad propia de aquello sobre lo que hablamos, ¿no? Entonces, ahí hay un trasvase donde la analogía pasa de ser una cuestión del discurso, como digo, a una cuestión de expresión o de reproducción de la realidad, de concepción del mundo, ¿no? Volvamos a Suárez y a esta cuestión del ente como plataforma para pensar las cosas, ¿no? Para pensar la realidad, ¿no? Y en este sentido, para mí es fundamental un texto que Gustav Siebert, uno de los grandes, digamos, teóricos de la metafísica, con una incluso interpretación propia y personal del olvido del ser, ¿no? Gustav Siebert, como digo, destaca mucho en un libro que trabaja fundamentalmente, como digo, este olvido del ser y que sitúa a Suárez un poco en esta línea. Y el texto que destaca Gustav Siebert es el proemio de las disputaciones metafísicas. Normalmente los prólogos o los proemios, ¿no?, suelen pasar un poco desapercibidos en los libros, pero claro, en el fondo yo interpreto, y aquí estoy proyectando completamente con lo que hago yo, ¿no?, es lo último que yo escribo. Un prólogo, un proemio, normalmente es lo último que yo escribo porque es cuando ya tengo un poco el texto hecho, el libro ya cerrado, entonces cuando ya veo lo que tengo, lo hago, ¿no? Fantaseando y proyectando totalmente libremente, claro, a mí siempre me ha sorprendido mucho lo que dice Suárez, ¿no? Que al empezar el proemio dice lo siguiente, ¿no? Aunque la teología divina y sobrenatural se apoye en la divina iluminación y principios revelados por Dios, supuesto que se ha de completar con el discurso y raciocinio humano, se ayuda también de las verdades conocidas por la luz natural. Y luego, a partir de ahí, bueno, sigue hablando del nombre de la filosofía primera, que es muy curioso, como se habla de filosofía primera y no de metafísica. Esta distinción entre ontología y metafísica vendrá pocos años después de las disputaciones metafísicas y se operará también, no solo, pero también a partir de pensadores reformados. Dos, Gloclenius y Timpler, ¿no? Es verdad que también existe un pensador católico como es Pereira, que también habla de esta distinción, pero la distinción entre ontología, es decir, la cuestión del ente, la cuestión de este ente que es plataforma para pensarlo todo, ya se va consolidando como ciencia del ser, y la cuestión metafísica queda como metafísica, es decir, como aquello que realmente está alejado, digamos, de las posibilidades de la ontología general, siendo la ontología general, como esto es muy importante, la plataforma para plantear la pregunta metafísica. La pregunta metafísica es por la cuestión, por lo divino, por el ente infinito, pero con la condición de posibilidad para plantear la cuestión del ser infinito es la ontología, y la ontología es cómo nos relacionamos nosotros con la cuestión del ente. Y digo nosotros porque Francisco Suárez, y así lo interpreto yo, lo da a entender en el proemio, ¿no? Aunque la teología divina y sobrenatural se apoye en la divina iluminación y principios revelados, supuesto que se ha de completar con el discurso y raciocinio, y a mí siempre me ha interesado que pone humano, no pone por el discurso y el raciocinio, sino da como a entender que hay un discurso y raciocinio humano, es decir, finito, frente a otros tipos de discursos y raciocinios, ¿no? Esto es una interpretación personal, pero quizá interpretada a partir, como digo, de la lectura ya trascendental que hago del germen de la posibilidad trascendental, ¿no?, o de la lectura trascendental que hay en las disputaciones metafísicas, pero para mí es un elemento fundamental para tenerlo ahí, ¿no? Claro, ahí también podríamos pensar, digamos, la cuestión, aventurándome a posibles cosas que siempre he pensado, pero no he trabajado porque es de una complejidad tremendo, ¿no?, que es la diferencia entre
entre el concepto formal y el concepto objetivo de ente, que no es exactamente lo mismo para Francisco Suárez, ¿no? Y es una cuestión muy importante, muy, podríamos decir, central para entender exactamente qué significa este proceso, digamos, de creación del concepto de ente, ¿no? Que podríamos, ¿por qué no?, ligar con la idea de una imaginación trascendental, ¿no? Pero esto ya es una cuestión de hermenéutica que probablemente queda un poco ahí en el tintero y que algún día, si me atrevo, ¿no?, intentaré recuperar, ¿no? Claro, hay la cuestión de la analogía, y la cuestión de la analogía aparece en Suárez porque claro, todo esto que acabo de decir podría hacer pensar que la analogía del ser en Suárez es la analogía de la diferencia, ¿no? Es decir, es el ente unívoco como punto de partida para pensar la realidad en general, aquello que después dirán los que han seguido con las disputaciones metafísicas, que es la ciencia del ser, la ontología, ¿no? Que, como digo, es un nombre que se genera, esto lo explica muy bien Leopoldo Prieto, ¿no?, en su libro pocos años después, ¿no? Claro, entonces pues ya lo tenemos, ¿no? Tenemos la cuestión de la ontología y la cuestión de la metafísica, ¿no?, que son como dos líneas, digamos, de un mismo pensamiento abstracto. En Suárez existe la idea de la filosofía primera, que esto es muy interesante. Por cierto, a colación también sobre Descartes hay un tema muy interesante como las meditaciones metafísicas de Descartes. En la versión latina el subtítulo es filosofía primera y en cambio la versión francesa es metafísicas, directamente. Es decir, hay ahí ya un tema que se podría también hablar. Pero vamos, volvamos a la cuestión de la participación en Suárez. La cuestión de la participación es central en la filosofía y en la metafísica de toda la vida, digamos, pero claro, tiene que ver con la realidad última a la que estamos haciendo referencia cuando hablamos de analogía. Cuando nos preguntamos por el concepto análogo, el que sea, el típico ejemplo es sobre la idea de la salud, ¿no? Es decir, la salud en relación a un estado del cuerpo, en relación a un fluido corporal o en relación a algo que nosotros podamos, yo que sé, imaginar como una relación personal, ¿no? Cuando decimos que una relación personal es saludable, que un alimento es saludable, que un cuerpo es saludable, ¿estamos haciendo referencia a lo mismo o no? Esta mismidad o esta diferencia, en el fondo, remite a la pregunta por en qué participan. Es decir, cuál es el ser, cuál es la consistencia ontológica, diríamos hoy, ¿no?, de esta realidad. Y esta es la cuestión de la participación. Es decir, para asegurar que el discurso humano, cuando habla del ente finito y del ente infinito, en el fondo, aunque haya una disimilitud, hay algo de certero, tenemos que apelar a la participación, ¿no? Y en Suárez la participación es una realidad, es una cuestión central. Lo que pasa es que aquí yo intuyo que tanto la cuarta vía de Tomás de Aquino, que es la vía de los grados, donde se trabaja la cuestión de la participación, como la analogía de atribución típicamente suarista, ¿no?, y que después desarrollarán, a mi modo de ver, ¿no?, la escuela neotomista trascendental de Marechal, Coret, Lotz, y que fue en la que se formó Caffarena, ¿no?, en el fondo lleva, a mi modo de ver, a la conclusión diametralmente opuesta a la que quiere llegar, que es que en vez de asegurar la posibilidad de que nuestro discurso diga algo sobre lo infinito con cierta propiedad, en el fondo a lo que lleva es a la toma de conciencia podríamos decir, del constructo humano de la plataforma que da pie a esto. Es decir, es un poco lo que dice Suárez, es un poco lo que pasará luego con la ontología. La diferencia entre ontología, que es discurso sobre el ente, y proyección a la cuestión del infinito, ya se está gestando en Suárez y acaba, a mi modo de ver, muy bien reflejada en la crítica al argumento, por ejemplo, ontológico que hará luego Immanuel Kant, ¿no?, donde el ser de la cosa implica solamente posición. ¿Por qué? Porque en el fondo la participación, que gira en torno a la idea de ente y no a la idea de existencia, en Suárez, tiene que ver con la esencia. Y tiene que ver con la constitución formal de esta esencia, ¿no? Y entonces eso
yo que no interpreto a Suárez como un existencialista, sino como un autor que que prepara el camino para esta disgregación, digamos, o esta disgregación, perdón, no, para esta conciencia de diferencia entre la ontología y la metafísica. Claro, en el momento en que nos centramos en la concepción del ente y en sus modos, claro, el ente es, como se dice en el proemio, la plataforma del humano discurso para hablar de todo, ¿no? Entonces, la conciencia es de que se trata de un discurso humano. Cuando hablamos de lo infinito, esto va más allá de la posibilidad de pensar, podríamos decir, o dar un nombre a este infinito, ¿no? Lo cual esto a mí me genera una hipótesis metafísica que es, claro, esto no fue incómodo para, como decía antes, ¿no?, los autores de la Reforma o los autores contrarreformados, para los que la diferencia era, digamos, fundamental o importantísima, ¿no? La diferencia entre lo humano y lo divino, es decir, siendo la fuente, digamos, de verdad o de fe la revelación, fundamentalmente la revelación, ¿no? De hecho, Suárez también da pie a pensar que una cosa es la revelación y otra cosa es la luz natural. Si bien para él hay que iluminar, o es posible iluminar los elementos de revelación a través de esta luz natural, ¿no? Estamos hablando ya de dos cosas diferentes y que ya puede prefigurar o da pie a esta divergencia, ¿no? En este sentido, claro, toda la cuestión de la trascendentalidad y toda la cuestión de la participación desemboca en una idea de la ontología y sobre todo de la cuestión de la existencia divina, bueno, pues que, claro, ¿cómo podemos llegar? Desemboca en una pregunta, que es que muy bien, como dice Ellín, ¿no?, a partir de una concepción, podríamos decir, suarista o suareciana de la analogía, la cuestión de la analogía se suscita una vez el ente infinito, Dios, ¿no?, ya ha sido demostrado o ya ha sido asumido como tal. Pero claro, si es justamente la cuestión de la analogía, es decir, la idea del ente como discurso ontológico, que después se proyectará en la metafísica, el que nos tiene que dar la certeza o el dato suficientemente avalado de que efectivamente el ente infinito existe, estamos ya entrando en una especie, creo yo, ¿no?, como de circularidad en el fondo, ¿no?, en el sentido de que el principio que da sustento al discurso analógico es el que en el fondo pone, no diré en duda, pero sí ya se cuestiona un poco ese propio procedimiento analógico, porque, como digo, es la cuestión del ente, que es el humano discurso, el que da pie a esta concepción, ¿no? Y esto, por ejemplo, queda muy claro. He empezado antes hablando, no me voy a alargar mucho más, pero eso ha quedado muy claro, ¿no?, en la cuestión, ¿no?, de la existencia de Dios, ¿no?, que Suárez, como os he dicho al principio, ¿no?, ya no plantea tanto desde el punto de vista del movimiento, sino de esta dependencia real existencial, ¿no? Pero claro, que eso en el fondo choca con esta noción esencialista, que a mi modo de ver sí que es así, es decir, conceptual, de lo ente, más allá de esta cuestión existencial, ¿no?, porque también luego podríamos hablar de la idea del ente posible, ¿no?, de la esencia posible, que en el fondo ya es, de algún modo. Es decir, la existencia lo único que viene a hacer es a corroborar algo que ya en el fondo ya es, que es esta esencia posible. Bueno, luego si queréis podemos hablar por ahí, ¿no? Pero hay una afirmación muy interesante en esta disputación, ¿no?, sobre la cuestión de la existencia de Dios, ¿no?, que para mí es fundamental, ¿no?, que es que, la voy a buscar, a ver si la encuentro. De hecho, a ver... Dice Suárez, para acabar, lo cito directamente: aunque acaso algunos argumentos de los que han sido aducidos, considerados por sí y de uno en uno, no lleven al entendimiento tal convicción que no pueda el hombre malvado o mal predispuesto encontrar evasivas, sin embargo, no solo todas las razones son eficacísimas, sino que sobre todo consideradas conjuntamente demuestran con absoluta suficiencia la verdad propuesta. Bueno, aquí hay varios asuntos a comentar, que luego a lo mejor Óscar también se animará, ¿no? Yo sí que veo ahí un cierto voluntarismo, es decir,
hay una cierta predisposición a ver en estas razones, digamos, un conjunto suficientemente armónico y sostenido para afirmar lo infinito, y sobre todo es esto, que es este conjunto, esta suma de pequeños datos lo que nos da esta certeza, ¿no? Eso es discutible, porque no es una certeza evidente, no es una certeza directa. Quizá por eso luego Descartes dirá, bueno, yo necesito una evidencia directa de que eso es así, no una suma de posibilidades, ¿no? Pero bueno, eso también lo podríamos hablar. Pero a mi modo de ver, ahí sí que hay una distancia y una gestación de esta cuestión de la trascendencia, ¿no? Claro, yendo a la pregunta en cuestión, en Suárez, ¿qué hay? Yo diría que en Suárez mismo, o lo que pretendía Suárez, pero no lo sé porque es una lectura que hago yo, por supuesto, es, por supuesto, la aseguración, o sea, asegurar un discurso sobre lo divino que tenga una suficiente consistencia para poder decir cosas con suficiente envergadura ontológica, es decir, cosas en sí, podríamos decir, utilizando elementos kantianos, pero sin duda en Suárez es una caja de resonancia tan suficientemente grande que yo creo que da pie a posibilidades hermenéuticas que ya se puede detectar algún trazo por ahí, no diré del eclipse, en el sentido de la que utiliza Curtin, ¿no? Que a lo mejor ya en Descartes es más claro, pero sí que no estamos lejos de ahí, ¿no? Y claro, eso a día de hoy, o para nosotros, ¿qué peso puede tener? Bueno, pues para mí tiene un peso fundamental y radical, ¿no? Porque una de las disputas más importantes que ha habido en el fondo en el siglo XX sobre la cuestión de la analogía, es decir, cómo podemos hablar de lo divino, podríamos decir así, en el siglo XX, ¿no? Se ha dado entre la tesis de la analogía fidei, de tradición protestante, con podríamos decir, un punto de partida de afirmación muy clara en la obra de Calvart, en la dogmática de Calvart, donde la analogía entis no es posible bajo ningún concepto, ¿no? Bajo ningún concepto, y nunca mejor dicho, ¿no? Y después la respuesta, digamos, de la analogía entis, sobre todo a través de Dzivara, también de la compañía de Jesús, ¿no? Donde lo que se plantea es una atribución para luego llegar a una proporcionalidad, para luego que esta atribución se convierte en un descenso. Es decir, hay un ascenso, podríamos decir, de la pregunta humana por lo divino, una conciencia de la diferencia, ¿no? Para Dzivara es muy importante el cuarto concilio el concilio de Letrán, perdón, exactamente, donde una de las tesis que se afirma es que cuanto más semejanza, más desemejanza, ¿no? Es decir, en la analogía que vamos, ¿a la identidad o a la diferencia? Pues más a la diferencia. Pero es una diferencia, en el caso de Dzivara, que ya entra dentro, digamos, de la lógica misma de la afirmación analógica, que es que cuando afirmo algo analógicamente, en el fondo, aunque haya una distancia radical, no estoy a oscuras, no es una teología negativa absolutamente sobre es decir, que asume que sobre lo infinito no se puede decir nada. No, es una conciencia de distancia que después se transforma en una atribución inversa, es decir, de lo divino pasamos a lo humano, ¿no? Claro, yo ahí también veo un tema de analogía fidei, es decir, la analogía fidei lo que propone es que el punto de partida de cualquier discurso analógico es la fe. Sin revelación no hay posibilidad de hablar bajo ningún concepto sobre lo divino. La analogía entis lo que propondrá es otra posibilidad. Y bueno, no habrá ninguna posibilidad completamente, pero ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos un poco ahí dentro del discurso y se trata un poco de ir matizando. Lo que hace Suárez, a mi modo de ver, en las disputaciones metafísicas, como libro de referencia que se convirtió en el siglo XVI y XVII, es, a mi modo de ver, esto es una lectura ya retrospectiva, por supuesto, es plantear estas dos posibilidades. Es decir, tirando del hilo de lo que plantea Suárez, podemos llegar a que o hay analogía de fe, analogía fidei, o no hay posibilidad de discurso analógico, o al revés. Es decir, en el fondo ya hay una posibilidad dentro de las disputaciones metafísicas, porque en el fondo hay un cierto realismo, hay un realismo moderado, como muchos suaristas trabajarán y dirán, ¿no? Que lo que nos permite es, bueno, sí, hay una conciencia de la necesidad de la preparación de la metafísica en la ontología, pero eso no, podríamos decir, colapsa o hipoteca la cuestión de la analogía. Yo veo bastante difícil de sostener esta segunda tesis precisamente por la historia del trascendentalismo que ha habido luego, ¿no? Pero vamos, para mí y con esto voy acabando ya,
pregunta. Para mí que estamos en unos tiempos un poco barrocos, en el sentido de que nos preguntamos, bueno, hay una gran emotividad por muchas cosas, hay una gran crisis relacionada con muchas certezas, cuestiones, nos preguntamos qué es una certeza, nos preguntamos qué es la verdad, todo esto, claro, la obra de Suárez, que en el fondo no deja de ser el eco de un momento donde pasan muchas cosas, yo creo que tiene una relevancia total, como digo, para plantear las preguntas, que en el fondo es lo que yo he intentado hacer aquí, alrededor de las cuestiones metafísicas que se ponen en juego ahí. Y os cedo la palabra por si queréis compartir un poco preguntas, inquietudes en estos tiempos, en estos minutos que nos quedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a abrir un turno de preguntas. Agustín Palomar. Miguel, en primer lugar, quería pues, darte las gracias por la ponencia y por plantear la cuestión, ¿no? La cuestión misma. Y no quiero ser nada original, lo único que me gustaría es como devolverte la pregunta que hacía, ¿verdad? Que nos hacía antes, que aparecía en el título de tu ponencia. Y es a qué punto en Suárez hay una superación, una reinterpretación, una nueva manera de entender la analogía, o bien que como la respuesta, digamos, un poco más directa a esta misma cuestión. Porque creo que, claro, que Suárez nos permite mirar la metafísica medieval hacia un lado y nos permite mirar hacia la metafísica moderna, ¿verdad? Es ese punto de mira que nos hace mirar hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y creo que hay diferencias sustantivas entre la metafísica moderna y la metafísica medieval. De tal modo, por ejemplo, que cuando Kant hace su crítica a la metafísica, yo creo que hay que entender esa metafísica especialmente como metafísica moderna, el Wolff, el Leibniz, etc. Y me parece que hay una diferencia fundamental porque la metafísica medieval es una metafísica que parte de lo real y entiende lo real en sus diferentes escalas como participación. Es una metafísica de la participación, de la mezcla. Me parece que eso es importante. Y creo que en Suárez, como pensador que alumbra lo que es la metafísica moderna, justamente, como hemos visto esta mañana, el concepto de Keynes está pensado desde la posibilidad, ¿no? Entonces, pensamos no tanto, la metafísica no es tanto pensamiento de lo real, ¿no? De los entes, en sus diferentes grados, escalas, que sería el pensamiento básicamente de la analogía, sino que nos permite pensar el ser como posibilidad. Si queremos verlo así, ¿verdad? Como una posibilidad real de la propia posibilidad. Entonces, digamos que lo que está naciendo, o lo que se ve como muy claro en Suárez, es justamente el descubrimiento de la trascendentalidad, ¿no? En sí mismo, como aquello que permite superar, digamos, toda oposición, porque permite pensar ser lo que hay más allá de cualquier oposición. Entonces, claro, cuando Kant hace su crítica a la metafísica, de nuevo vuelven las tensiones, las oposiciones, las fracturas al terreno del pensamiento. Entonces me gustaría que profundizara, porque hasta qué punto, porque parece que con Suárez la metafísica de la participación, que tiene como columna vertebral, me parece que la metáfora es precisa, ¿no? La analogía parece que supera o que se piensa como un caso más dentro de esa lógica de la posibilidad, ¿no? Posibilidad que, por supuesto, metafísicamente se piensa desde la relación con la esencia. Muy bien.
Pues muchas gracias, Agustín, por tu comentario. Sí, quizás ha sido un poco desordenada la ponencia porque, como he dicho, he intentado, ¿no?, compartir una serie de preguntas, pero la cuestión de la participación es central en Suárez y para mí hay un debate fundamental que es el debate entre cuál es el modelo de la analogía, y eso fue central en gran parte de la metafísica medieval, ¿no? De hecho, la obra de Tomás de Aquino, que ha sido muy estudiada en este sentido, claro, ¿qué propuesta analógica es la central en Tomás de Aquino, ¿no? Es una gran pregunta, porque claro, tenemos textos como el de Potencia, por ejemplo, que propone una atribución, ¿no?, muy clara, o textos como el de Veritate, donde hay una proporcionalidad. André de Mural, que es el autor que he citado antes, ¿no?, da pie a pensar de que en la concepción de la proporcionalidad estaríamos más cerca de Aristóteles, donde los analogados no se refieren a un mismo concepto uno, podríamos decir, es decir, no hay una reductio ad unum, que la atribución lo que hace es eso, ¿no? Que cuando me pregunto por la salud, ¿no?, es decir, un cuerpo saludable, una relación saludable, una comida saludable, el concepto saludable en el fondo es uno, ¿no? Entonces es cuál de estas situaciones refleja mejor, es el primer analogado, podríamos decir, lo que es lo saludable en sí, ¿no? Claro, esto es muy platónico, es muy neoplatónico y en el fondo lo que supone es una subida o es una subida, no, una especie de grados en las relaciones de prioridad y posterioridad en relación a la razón analogada, ¿no? En Aristóteles la cuestión es diferente, hay una proporcionalidad, es cómo se relaciona cada cosa con el concepto en sí, siendo el concepto en sí algo trascendental. Así lo interpreto yo, ¿no? Es decir, lo saludable es la suma de las relaciones de cada cosa con lo saludable, pero no hay algo saludable en sí, ¿no? Así, como digo, interpreto yo esta analogía, ¿no? Lo que intenta Suárez, en el fondo, es asegurar la analogía de atribución. Y para mí esto es muy claro, ¿no? Lo que pasa es que en el intento de asegurarla, y así lo interpreto yo, lo que hace es justamente llegar o llevarnos a la conclusión de su imposibilidad, es decir, su trascendentalidad. ¿Por qué? Porque la plataforma o el punto de partida, así como Tomás de Aquino sobre todo es el ente finito, ¿no?, es decir, la finitud que se proyecta hacia la infinitud. Esta es una gran diferencia, por ejemplo, que se ha estudiado en los argumentos ontológicos de Anselmo y de Descartes y de Descartes, ¿no? Anselmo se basa en el ser mayormente pensable y Descartes es el ser infinito directamente. Y no es exactamente lo mismo, ¿no? Paul Gilbert, de la Gregoriana, ha trabajado muy bien sobre este tema y yo creo que vale mucho la pena leer, ¿no? Porque son mentalidades muy diversas, ¿no? La cuestión del infinito se plantea desde la finitud. Y la cuestión de la finitud, claro, se puede proponer, como después yo creo que se ha resuelto como grandes críticas a la metafísica, como una proyección. Es decir, a partir de lo que no tengo, proyecto lo que debería tener aquel ser que debería tener lo que yo no tengo, es decir, lo no finito. Por eso es una negación en el fondo, ¿no? Claro, desde mi punto de vista lo que hace Suárez es intentar, como digo, asegurar este discurso a partir de la participación, por supuesto, pero ¿en qué queda la participación? Si el concepto central alrededor del cual gira la metafísica es el concepto de ente, que sobre todo es un concepto formal esencial, ¿no?, donde la existencia aparece como modalidad, es decir, como un modo, digamos, de este ente, siendo la entidad, ¿no?, el punto de partida de la ontología, ¿no?, que después vendrá, el punto de partida para pensar cualquier cosa, también la analogía. Es decir, es un discurso que, lejos de llevarnos a lo que es más allá de la posibilidad trascendental de pensar la realidad y la pregunta por lo infinito, justamente lleva a la conciencia de la trascendentalidad. Es decir, por eso me he intentado basar en el proemio, o citar el proemio de las disputaciones metafísicas, de este discurso humano, es decir, de esta necesidad de generar una plataforma a partir del cual llegar a este discurso, siendo la revelación, digamos, el punto de partida, con lo cual ya hay una diferencia, ¿no? Yo creo que en la metafísica medieval hay un gran debate alrededor de qué es lo propio y lo impropio de la analogía de atribución y de la analogía de proporcionalidad. Hay la gran obra de Cayetano, ¿no?, en este sentido, Tomás de Vío, ¿no?, que dice que en la atribución hay impropiedad
de la relación, porque si realmente el primer analogado es el que realmente tiene el concepto analogado en sí, la lista, digamos, degradada del resto de entidades la tiene por imitación, por metáfora, por lo que sea, pero no propiamente, ¿no? Sin embargo, para Suárez es al revés, es justamente la analogía de atribución la que permite estar dentro de la misma esfera de lo participado, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo participado? Vuelvo a decir, porque si lo participado es la ratio entis, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tendríamos una pregunta que a mi modo de ver lo que hace es justamente cerrar el círculo sobre ella misma, ¿no? Tengo que decir que mi interpretación está muy influenciada por mi trabajo doctoral, que como dije, trabajó la cuestión de la escuela del trascendentalismo, del neotomismo trascendental, que lo que intenta es un poco conjugar Kant y Tomás de Aquino, ¿no? Y a mi modo de ver, la gran visión de Caffarena fue que entre este posible dueto hay un desequilibrio claro a favor, entre comillas, de Kant. Es decir, cualquier punto de partida trascendental para pensar la metafísica queda en su propia trascendentalidad, ¿no? Y yo creo que se puede interpretar que en Suárez ya hay un punto de partida, aunque no sea su intención, pero de algún modo yo creo que lo que plantea deja muy a las claras esta línea, con lo cual en el fondo Suárez debe dar una respuesta a algo que está ahí, pero que en la respuesta lo que viene a confirmar o lo que permitirá después confirmar es la tesis contraria a esto, ¿no? No sé si con esto he respondido a tu pregunta o no, pero podemos debatir, si no. Hay otra pregunta, Oscar, Antonio. Sì, grazie Michele Sigurò. Volevo porre delle questioni. 3 questioni. La prima, la tua domanda è: in Suárez abbiamo una eclisse dell'analogia dell'essere? E da quello che ho capito, secondo te sì e no, ma molto sì anche. Potremmo dire, questa è la mia proposta, che qui non c'è più una analogia dell'ente, ma una analogia del concetto, in senso proprio super trascendentale. Ricordo infatti che l'attribuzione è intrinseca, contro Tommaso de Vio Gaetano, che parlava di una attribuzione estrinseca, no? Ma l'idea appunto è questa, che dall'interno ogni ente è quello che è per il suo essere assoluto, semplicemente perché non è algo, è aliquid, non è niente. Quindi questa analogia del concetto è una strategia molto importante per lui, perché ecco la seconda questione, perché permette di pensare l'ente senza la causa, la causalità. Perché analogia e causalità implica sempre il riferimento ad un primum analogatum, no? Mentre qui al posto della causalità c'è il principium contradictionis. E poi terza questione, è interessante perché Jean-Luc Marion appunto dice che la forma della analogia in Suárez è tomista, ma il contenuto è scottista, no? Quindi è una univocità sotto la apparenza dell'analogia. Forse però bisogna precisare i termini. Piuttosto che univocità, il termine esatto di Suárez è unicità. Cioè la cosa importante è che il concetto sia uno solo, no? E quindi all'interno di quello, quindi per così dire,
l'analogia è come la possibilità di articolare all'interno l'unicità del concetto. E poi volevo ricordare che forse tu ti sei giustamente riferito a Tommaso d'Aquino e Descartes, ma forse si potrebbe arrivare fino a Leibniz, perché la tesi di laurea di Leibniz sul principium individuationis, cioè che ogni cosa è quello che è dall'interno, non perché ha una referenza ad una causa esterna, o meglio, la causa c'è, lo dicevo stamattina nella mia relazione, la causa c'è, ma per paradosso è una causa interna all'ente, non esterna. Quindi io sono d'accordo con te che c'è un'eclisse dell'analogia dell'ente e invece sorge una nuova analogia, quella del concetto. Sì, sì, grazie tanto professore Costantino perché è perfetta. Ay, perdón, la ringrazio tanto. Puede hablar en español, por favor. Gracias, pues agradezco muchísimo porque, claro, he leído muchos sus trabajos y ya intuía que íbamos por ahí, ¿no? Lo ha explicado muy bien, es decir, hay una explicación perfecta de lo que para mí Suárez es, ¿no? Es decir, es un nominalista sin querer ser un nominalista, queriendo superar el nominalismo y lo que llega es justamente a reafirmar el nominalismo, ¿no? Así es como yo, en el terreno de la metafísica, al menos, ¿no? Porque es exactamente así, es decir, hay un eclipse de la analogía del ente que ya es sospechoso, porque ya no es el ser, sino es el ente, y el ente es mucho más cosificado, ¿no? Bueno, ahí podríamos entrar en disquisiciones ya mucho más terminológicas, ¿no? Que es el participio pasado, todo esto del verbo ser, pero hay exacto, ¿no? Hay un eclipse de la pregunta por el ser y por esto que se nos escapa, ¿no? Y en cambio emerge la cuestión de la univocidad del concepto. Por eso su analogía es de atribución, es ad unum, y el ad unum es el concepto, ¿no? Y esto es central. Lo que pasa es que de algún modo este concepto, queriendo ser general, tiene que compaginarlo de algún modo con la cuestión del nominalismo. Por eso he empezado hablando de la cuestión de la existencia de Dios, que pasa de la cuestión del movimiento, ¿no? Que en Tomás de Aquino es muy clara, a la cuestión del hacer, ¿no? De la dependencia existencial. ¿Por qué? Porque el ente finito, exactamente como muy bien dice el profesor Expósito, ya tiene una entidad propia, ya es algo. No es solamente una degradación, digamos, de lo infinito, de lo perfecto, no, sino que en sí mismo ya guarda algo ahí, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, naturalmente, con la cuestión del nominalismo y, por supuestísimo, la cuestión de la causalidad. Es decir, en Suárez hay una participación, pero no es una participación de la causalidad eficiente, sino de la causalidad ejemplar. Es decir, es lo infinito lo que me ayuda, desde la proyección de lo infinito, a entender lo finito dentro del discurso conceptual de lo óntico, del ente, ¿no? Y entonces no hay, en el fondo, una radicalidad de dos seres. El ser creado no tiene nada que ver, porque es el ser contingente, con el ser necesario, ¿no? Y eso es una diferencia, ¿no? Sino que, exactamente, hay un relato intrínseco donde lo intrínseco es exactamente, yo creo que lo ha explicado muy bien el profesor, es decir, el profesor Expósito, es el concepto de ente, en el fondo, ¿no? Es decir, por decirlo de algún modo, y no sé si estarás de acuerdo con esta frase, la razón del ente, que es la plataforma última a partir del cual pensar la realidad, queda confirmada y conformada por el pensamiento sobre lo infinito y sobre lo finito. Y esto es un paso muy diverso de la metafísica tradicional medieval, donde la criatura se pensaba siempre desde la entidad real, que es el ipsum esse subsistens, nada más y nada menos, por decirlo en el discurso de Tomás, ¿no? Sino que aquí ya emerge una entidad finita
que en sí misma ya es algo. Y entonces, claro, de ahí al principio de razón suficiente de Leibniz, que también ha quedado muy bien apuntado, pues ya estamos en esa línea, ¿no? A mí siempre me queda un poco la duda de si no estamos un poco interpretando demasiado desde el final de la película lo que ya está ahí. Pero de algún modo yo sí que veo que en las disputaciones metafísicas es, como he dicho antes, una caja de resonancia de muchas cosas que seguramente van más allá de las mismas disputaciones metafísicas, ¿no? Pero yo creo que todo esto de algún modo ya está ahí y yo creo que se puede detectar con cierta solvencia, ¿no? Gracias, Miquel. Gracias, Ley. Ojalá. Gracias. Bueno, yo iba en la línea de Constantino, así que tampoco quiero repetirle, ¿no? Efectivamente, yo creo que la ponencia de Miquel se ha olvidado ese carácter fundamental del tipo de analogía de atribución que suscribe Suárez, que es el carácter intrínseco. Eso es fundamental, la diferencia, porque es precisamente ese carácter intrínseco el que permite evitar cualquier tipo de proporcionalidad entre los analogados. Claro. Dios era subsumido bajo la razón de ente. Esto para Suárez es fundamental, porque Suárez ha definido la metafísica como una ciencia que tiene como objeto adecuado al ente y como objeto principal a Dios. Hay una fractura ahí en la misma concepción de la metafísica que tiene que ser superada. La analogía, ese tipo de analogía que suscribe Suárez, le permite hacerse cargo de ambas dimensiones de la metafísica. Hay una dependencia, una proporcionalidad desde el punto de vista de la naturaleza, la causalidad y la subsistencia, pero desde el punto de vista de la universalidad de predicaciones, desde el punto de vista de la predicación, ahí no hay analogía. Hay analogía de deducción intrínseca, pero eso es univocidad. Hay un concepto que subsume a Dios y a las criaturas. Pero, claro, Suárez se salva. Tiene mucho cuidado para que esto no llegue a una especie de panteísmo o a una univocidad de carácter causal o desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Y dice, ni se requiere, lo cito, ¿no? Ni se requiere tampoco para constituir semejante objeto adecuado que incluya bajo sí a Dios, esta construcción de una analogía, que exista alguna cosa, alguna razón de ente que sea por naturaleza anterior a Dios, sino que es suficiente que se dé según la abstracción o la consideración del entendimiento. Claro, esto es fundamental, muy importante. Bueno, Constantino lo ha mencionado. Bueno, Constantino tiene un artículo, un trabajo, podría ser un libro fabuloso, en el que analiza la interpretación heideggeriana de Suárez y contrapone precisamente a partir de la noción de ente a Suárez y a Tomás de Aquino. Y dice ahí, dice Heidegger y explica bien Constantino en ese trabajo que menciono. Claro, esta concepción de la analogía de Suárez le permite ir más allá de una concepción de la metafísica, en el sentido de la ontología, de la Transphysicae, en un sentido puramente técnico, pero sin unidad real. En Tomás de Aquino no es posible la unidad real como ciencia de la ontología, porque la noción, el tipo de analogía que está manteniendo es siempre una analogía con un análogo principal y, por lo tanto, el concepto mismo de ente nunca puede situarse por encima de ese analogado principal. Por eso el concepto de la metafísica en sentido ontológico de Tomás de Aquino es un concepto puramente técnico, dice Constantino. Si recuerdo bien, ahí está Constantino, hace ya años que hice trabajo, interpretando a Heidegger, ¿no? El asunto es fundamental, ¿no? Pero claro, yo creo que en tu ponencia ha quedado un poco dibujado el asunto por olvidar este elemento fundamental diferenciador que es el carácter intrínseco de la atribución, ¿no? La analogía de atribución intrínseca, ¿no? Es un problema tremendamente complejo, pero es central, obviamente, claramente en Suárez. Okay. Muy bien. Sí, muy de acuerdo contigo. De hecho, claro, yo tenía en mente, que ya lo he comentado en algún momento de la exposición, ¿no? La cuarta vía de Tomás de Aquino. Yo hice un artículo sobre este tema y, claro, una de las grandes críticas que se le da a la cuarta vía de Tomás de Aquino es, primero, el esencialismo y después el trascendentalismo. Es decir, ha habido un gran debate alrededor de la cuarta vía, de si es platónica, no platónica, neoplatónica, qué pasa con este proceso, tal y cual, ¿no? A mí me parece que entre la cuarta vía de Tomás de Aquino, que es un procedimiento de atribución intrínseca clarísimo, ¿no?
y la atribución que podemos ver en Suárez, que también es intrínseca, como muy bien has dicho, pero hay una diferencia radical y fundamental. En Tomás de Aquino, el primer analogado es Dios, que es el ser, que es el ipsum esse subsistens. Y a partir de allí se va, como digo, degradando la entidad de los seres finitos, ¿no? Que son propiamente entes, ¿no? Porque Dios es el ipsum esse. Y el ser y el ente son dos cosas diferentes para Tomás de Aquino, ¿no? Y sin embargo, en ese procedimiento ya hay una intensificación del ser, porque la participación se da a partir del ser. Y entonces Cornelio Fabro ha trabajado la cuestión de esta intensificación del ser. Claro, esto es un problema, porque si el ser tiene un contenido, ya estamos hablando de algo, ya estamos hablando de qué contenido, ¿no? Esa es una cuestión interna, un debate interno, una tensión interna en la cuestión de la analogía. Y por eso mismo yo creo que en el fondo Tomás de Bio Cayetano propone la proporcionalidad como alternativa a la atribución intrínseca, ¿no? Justamente porque en la atribución intrínseca, primero, no solamente se cae en esta cuestión de la intensificación del ser, sino que si el ser compete propiamente al primer ente no estoy hablando en terminología de Suárez, sino compete al ipsum esse subsistens, el resto tiene el ser, digamos, es que no sé cómo decirlo, por imagen, pero como una imagen degradada, es decir, no propia, no intrínseca, sino extrínseca. Y la gran crítica de Tomás de Bio Cayetano es que la atribución siempre, aunque pretenda ser intrínseca, es extrínseca. Claro, en Suárez, que tenemos este mismo modelo y que exactamente la cuestión de la participación es central, el elemento, digamos, que une los analogados es el concepto de ente. Es el concepto de ser. Y es un ente que es un concepto totalmente formal. Entonces, es una atribución que, a mi modo de ver, y así lo interpreto yo, ¿no? Un poco a partir de esta investigación que hice con la cuarta vía de Tomás de Aquino, que es que las tensiones que ya hay en la cuarta vía de Tomás de Aquino, que es de la atribución intrínseca con el ser, esencialidad, proyección, formalidad, digamos, y falta de consistencia de las entidades finitas, ¿no? En relación al ser, porque el ipsum esse es solamente uno, ¿no? En Suárez, queriendo superar esta situación, en el fondo lo que lleva es justamente, como he dicho antes, a la tensión máxima. Porque si lo que da razón de ser del discurso analógico es el concepto de ente, por muy intrínseco que sea, es un discurso que en el fondo se hace desde el ente finito, desde la ontología. Es decir, y ahí es a donde voy, el ente es la razón última, ahí estamos todos de acuerdo, a partir del cual pensar cualquier cosa. Y el ente tiene dos modalidades. En Tomás de Aquino no hay dos modalidades. En Tomás de Aquino, en lugar del ente que es central en Suárez, lo ocupa el ipsum esse subsistens, ¿no? Y a partir de ahí es desde donde se genera toda esta gradación de seres, ¿no? En Suárez no hay, a mi modo de ver, esta situación, con lo cual es una atribución que pretende ser intrínseca, por supuesto, que pretende generar un discurso a partir de la participación, pero que en el fondo lo que le da al ente finito es ya una entidad propia, digamos, siendo ya algo que lo que hace es, como ha dicho antes muy bien, ¿no? Constantino Expósito, es que la analogía no gira en torno, digamos, al ser, sino en torno al concepto. Y es el concepto el que es uno. Y entonces ahí ya hay una relación, para mí, conceptual, trascendental, donde el ser queda fuera, digamos, de la ecuación y entra en juego la cuestión del ente. Claro, a partir del desarrollo de la ontología, como ciencia autónoma del ente, podríamos decir, claro, hay una autonomización del discurso que ya prescinde del ser intensivo, del no ser intensivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya me estoy yendo, pero yo creo que son dos modelos de atribución intrínseca, por supuesto, pero recogiendo las tensiones de esta atribución intrínseca en la obra de Suárez, o así es como lo interpreto yo, que ya se ve en otras obras de referencias medievales, como puede ser la de Tomás de Aquino, queriendo salvar la cuestión última de la esencialidad y del trascendentalismo último, podríamos decir, del discurso humano metafísico, lo que hace es confirmarla, ¿no? Y entonces ya no es el ipsum esse, sino es el ente, que es un concepto
como dice en el prólogo de las disputaciones, del discurso racional humano, insisto sobre esto de que aparece la palabra humano, a partir del cual pensar, digamos, lo que trasciende, o la otra, perdón, modalidad del ente, que es el ente infinito, ¿no? No sé si me he explicado, pero por ahí vamos. Quedan 5 minutos, hay 2 palabras, José Antonio Pérez Tapia. Bueno, Miquel, siento mucho que no pueda estar aquí presencialmente, pero bueno, cumplimos con la vía telemática. Bien, momento de ver a punto tu ponencia, que hay mucho que pensar. 2 cuestiones o varias, pero con la máxima brevedad, de verdad. Una de ellas es decir, la analogía, no sé, es irrenunciable, un modo de pensar, tú también lo has superado. Pero además observamos que el mismo uso que hacemos del término analogía es analógico, como se comprueba en cuanto hablamos de analogía fidei o analogía entis, o hablando de analogía del concepto y analogía del ser. La cuestión luego, a partir de ahí, mi pregunta es hasta dónde se puede llevar la analogía. Partiendo además como motivación de la pregunta con consideraciones a partir de Suárez. Esta mañana en la exposición, diálogo posterior a la exposición del profesor Expósito, bueno, pues subrayaba cómo Suárez es en verdad ya un autor, quizás el primero en el que se pueda verificar que es un pensamiento ontoteológico. Y a su vez tú planteas que Suárez da ese paso a cierto eclipse de la misma analogía. ¿Qué compromisos adquiere cuando se habla del eclipse de la analogía? Se está anticipando la crítica a la ontoteología, bueno, que luego llevó a término Heidegger, por ejemplo. Me ha resultado muy sugerente, bueno, las menciones que ha hecho a tu maestro Gómez Cafarena, bueno, con su antropología metafísica y con su teísmo moral de Kant. Claro, el teísmo moral de Kant pues, se construye como una metafísica moral porque ya no es posible la otra. Pero claro, no solo la cuestión es esa, es en caso de que sigamos hablando de analogía, ¿hasta dónde podemos llevarla? Una pregunta que hago desde esos capítulos o secuencias posteriores de la historia ya conocida a lo que tú has aludido. Y concretando, si utilizamos alguna analogía y le ponemos un límite a su uso, porque después de Kant, bueno, pues Dios es una idea regulativa y que entra en lo pensado, no conocido. Cualquier ontología, si la analogía tiene un límite, tiene que ser por lo menos no teísta. No teísta. Y eso puede pensarse como correlativa una metafísica materialista, que alguien puede pensar que es un oxímoron, yo pienso que no, que es viable pensarlo así. Entonces esas serían las cuestiones, es decir, que si se da un eclipse o un anuncio de ese eclipse de la analogía y le ponemos unos límites a lo que podemos intentar conocer filosóficamente, bueno, pues si se hace una ontología, no tiene por fuerza que ser al menos no teísta, no digo atea, sino al menos no teísta, y eso no conllevaría, si se hace un planteamiento metafísico, que fuera materialista en algún sentido. De las dos cuestiones. Muchas gracias. Casi nada, José Antonio. O sea, como siempre pones ahí cuestiones que, vamos, que dan para 3 simposios, ¿no? Como quedan 5 minutos y no quiero tomar tiempo al Congreso, ¿no? A ver, muchas de estas cuestiones aparecen en un libro que yo publiqué hace tiempo, Sendas de Finitud, donde se trata la cuestión de la analogía. Yo me quedo con 2 cosas muy importantes. La primera es la analogía del concepto de analogía. De hecho, cuando hablamos de analogía, no, hablamos de muchas posibilidades. De hecho, los mismos medievales diferenciaban entre la analogía de atribución intrínseca, la extrínseca, proporcionalidad intrínseca, proporcionalidad extrínseca. Y a lo mejor podríamos encontrar hasta alguna más. Así que la analogía en sí mismo, que es un logos que tira para atrás, ¿no? En una comparación y que se va planteando dónde está el punto de partida que permite esa comparación, ¿no? Esa razón, ¿no?
común o participado, como se le quiera llamar, claro, ya establece un discurso complicado por ahí, ¿no? Para mí la cuestión está en lo que ha dicho Constantino Espósito antes, ¿no? En su intervención, que es que pasamos de una metafísica que pretende pensar el ser a una metafísica que pretende pensar el concepto de ente, o de ser, o lo que es. Y ahí hay una gran diferencia, porque ahí estamos ya en una tradición, creo yo, claramente ocamista, donde el supositio, por decirlo de algún modo, sustituye al objeto. Es decir, es la creación necesaria o no necesaria, aquí ya no voy a entrar, de ese concepto para pensar lo real, el trampolín para pensar lo real. Es decir, lo real no sabemos si queda, no queda al alcance de la mano, si el ser es posición, como dirá Kant luego, o si en el fondo, cuando hay una reducción trascendental de este planteamiento, lo que nos queda es la intencionalidad por la pregunta de esto real. Es decir, que ahí, por ahí hay una cuestión de fondo por preguntar, ¿no? Claro, yo pretender pensar lo real a estas alturas de la historia, claro, ¿qué es lo real? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿no? Y ligando un poco con esta cuestión con la siguiente, para mí un autor que es fundamental, que también lo sabrás, José Antonio, es Jaspers, justamente. Porque Karl Jaspers plantea que en todo discurso hay una trascendencia y la forma que toma esta trascendencia puede tener muchos nombres. Puede tener el nombre de Dios, puede tener el nombre de materia, puede tener el nombre de absoluto, puede tener cualquier cosa, ¿no? La cuestión es que no hay manera de descifrar esta trascendencia, sino que siempre nos movemos en la cifra. Y la cifra, que es un lenguaje cifrado, ¿no? Le da una forma a esta trascendencia que no la agota, por supuesto, pero no podemos dejar de generar este discurso. A mí es un autor que me parece interesantísimo y para la cuestión de la ontología y de la metafísica me parece central, porque lo que establece son circularidades, ¿no? Y hablando de circularidades, cuando yo trabajé la cuestión de la analogía fidei y la analogía entis, ¿no? O la proporcionalidad y la atribución, yo lo que veo es que una en el fondo lleva a otra. Es decir, la analogía fidei presupone la entis y la entis acaba en la fidei y al mismo tiempo una lleva a otra. Y con la atribución y la proporcionalidad lo mismo, ¿no? Eso cuando pensamos, digamos, la magnitud de esta trascendencia o del ser que se dice de muchas maneras, como decía Aristóteles, con lo cual ya estamos ahí en ese discurso constantemente. Claro, quedarnos en esa circularidad, en esa situación ambigua, en esa situación de que sí pero no, y dudo de que el mundo exista como dirá Descartes, pero ya estoy en el mundo, pero entonces, ¿dónde sitúo las cosas? Es muy difícil, porque exactamente lo que queremos, justamente, o lo que se le exige a una razón metafísica o ontológica, sobre todo, es que de algún modo pueda delimitar las cosas, ¿no? Para mí, el tema del eclipse, de la analogía del ser, o de la analogía en general en Suárez, es que pivota sobre esta univocidad del ente. Es decir, si hay que elegir entre univocidad y equivocidad, bueno, claro, es un dilema. Pero ¿por qué no podemos interpretar que en toda univocidad hay una equivocidad y al mismo tiempo en toda equivocidad se presupone una univocidad? Es un discurso que no acaba nunca, pero ahí estamos, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Hay una pregunta, hemos pasado el tiempo, hay una pregunta más, si podéis ser muy breve, por favor. Bueno, antes de nada, felicitarle, Miguel, por la espléndida ponencia. Yo quisiera compartir una reflexión que me ha sugerido a raíz del concepto de analogía. Así que me quedo solamente con el final, presuponiendo que una analogía solo se puede establecer entre dos elementos que lleguen a ser similares, pero no idénticos. De ahí preguntar, volteando una afirmación que usted ha hecho, si acaso lo infinito pudiera comprender lo finito. Y en este caso trasladarlo al concepto de si verdaderamente cuál sería el papel del perdón dentro de la teología actual, si verdaderamente existe el perdón de Dios, si podemos consolarnos. Gracias. Bueno, es una pregunta compleja. La segunda parte no te lo sabría decir porque es un tema que no he trabajado, así que no te la puedo contestar y la verdad es que es algo que voy a buscar porque es un tema que me parece muy, muy interesante, ¿no? La primera parte sí que es... ahí es donde está el tema, ¿no? Y de hecho, Descartes, como he dicho antes, ¿no? 40 años después de las disputaciones metafísicas, se preguntará por el origen de la idea de infinito.
Y dirá, es una idea que no la puedo hacer yo. Es decir, no es la proyección en negativo de lo que me falta para llegar ahí, sino que lo infinito, caricaturizando un poco, lo que dice Descartes, ¿no? es que lo infinito mismo me lo ha puesto dentro y entonces, claro, si no la puedo generar yo, ¿cómo es que me encuentro con esta idea? Para mí esta cuestión es fundamental. Es fundamental porque es la conciencia de que desde lo finito se llega a lo finito y de esta trascendentalidad que volvemos a estar ahí, ¿no? Es decir, que el concepto de ente, en el fondo, no puede comprender la modalidad finito e infinito, sino que el concepto de ente, en el fondo, es finito. Y por eso luego se preguntará Descartes en esta línea. Pero claro, de algún modo, para decir que lo infinito no forma parte del discurso de lo finito, ya estamos introduciendo lo infinito en el discurso de lo finito. Así que es una cuestión, podríamos decir, complicada, ¿no? Complicada, y por eso decía que para mí la razón es analogía, porque no hay una síntesis de las tensiones que tiene ahí dentro, sino que es un proceso infieri y es esta circularidad constante, ¿no? Que es lo que he intentado explorar en este último libro que he hecho. Pero vamos, no me quiero enrollar más, que ya me pasó 3 minutos, así que lo voy a dejar aquí y muchísimas gracias por todo.